Bueno, muy buenas tardes a todos. Les agradecemos muchísimo su presencia. Agradezco la presentación que amablemente han hecho de mi persona y voy a comenzar. Si bien esta plática va relacionada a la tutela responsable y bienestar animal, en esta ocasión le he enfocado específicamente a lo que es el espacio público, que es como parte del conflicto que está sucediendo aquí en La Conchita. La siguiente, por favor. Me gustaría comenzar hablando sobre qué es la tutela responsable. Ya hace rato el maestro nos habló acerca de lo que dice la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 3, inciso B, respecto a lo que contempla la Constitución a los animales como seres sintientes y por ende sujetos de consideración moral. Además, nos dice que la tutela es responsabilidad común. Esto quiere decir que no solamente puedo cuidar a aquellos animales que están bajo mi hogar, también me corresponde velar por la protección de aquellos que están fuera de las instalaciones de mi hogar. A lo mejor no me puedo hacer cargo directamente de ellos, pero sí, bien importante, respetarlos y brindarles un trato digno. En ese sentido, la tutela responsable se va a definir como el conjunto de responsabilidades que yo adquiero con un animal de compañía. Hemos tenido una evolución constante a partir de 1994 de este tipo de conceptos. Inicialmente se hablaba de dueño responsable, después se habló de tenencia responsable y esto comenzó a crearnos confusión con el impuesto de los automóviles. Ahora, la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México está promoviendo que hablemos de tutores responsables. ¿Por qué? Porque es lo que somos, no dueños, no propietarios. Recuerden que no tenemos derecho de poseer nada, pero sí la obligación de cuidarlo todo. Y en este sentido, también estamos promoviendo que nos quitemos del chip como sociedad el término del uso de mascota. Si ustedes han tenido la curiosidad de buscar en la Real Academia Española, cuando buscan el término mascota, a pesar de que ya se ha adjudicado con el tiempo también a los animales de compañía, inicialmente este concepto significaba cosa, persona o animal que tiene algún significado de talismán o buena suerte. Y nada tiene que ver con nuestros animales de compañía. Estamos hablando de seres sintientes, de individuos únicos que tienen un montón de derechos gracias a la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de México. Entonces, la recomendación hoy es que dejemos de utilizar el término de dueño, propietario y también el término de mascota. Y hoy nos vayamos con qué somos tutores responsables y qué son animales de compañía. La Ciudad de México no solamente va a velar por el bienestar de perros y gatos, esto va a implicar a cualquier animal que esté bajo nuestro territorio. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque todos son de consideración moral y tutela responsable, como ya lo habíamos mencionado. Uno de los compromisos que nosotros tenemos de ser tutores responsables es brindar el bienestar animal. ¿Pero qué es esto? Bueno, de acuerdo con la Organización de Sanidad Animal Mundial, nos dice que el bienestar animal es el estado físico y mental en el que un animal vive y muere. Inicialmente este concepto partió de lo que eran los animales de producción, después se trasladó a los animales que se encontraban en zoológicos y ahora se está aplicando también para los animales de compañía. ¿Qué es el bienestar animal? Bueno, de entrada no es algo que a mí se me haya ocurrido, o no es lo que yo considere, o no depende de lo que yo piense que está bien para el perro, gato o conejo que está bajo mi tutela. Eso es algo que es medible y nosotros podemos saber qué tanto bienestar o qué tan poco bienestar tiene un animal de compañía en cuestión. ¿Y cómo se mide esto? Siguiente, por favor. Ok, el bienestar animal va a depender de acuerdo a la especie y dentro de cada especie, de cada individuo. No va a ser el mismo bienestar el que yo tengo para mi perro Max que el que yo tengo para mi perro Morgan. Cada uno requiere su propio bienestar animal y yo debo ser muy consciente de eso. Debemos hacer 5 compromisos que están definidos como los 5 dominios del bienestar animal. Estas son las 5 necesidades fundamentales que todo animal debe tener cubiertas para considerar que está o no en bienestar. La primera es la nutrición y, bueno, tiene que ver con que no solamente debo ponerle comida o agua. Esta comida debe de cumplir 3 características principales. La primera es la cantidad, que va a ir totalmente correlacionada con su peso. La segunda es la calidad. Esta puedo complementarla y yo sé que muchas veces va directamente correlacionada con nuestro bolsillo, la calidad de este alimento. Pero si nosotros nos informamos, incluso aunque nuestro bolsillo no nos alcance para una croqueta de muy alta gama, yo puedo proveerle esta calidad con otros elementos. Y la variedad. Seguramente a ustedes no les gusta comer lo mismo diario, bueno, lo mismo aplica para ellos. Tenemos que buscar esta variedad dentro de toda la gama de alimentos que pueden consumir. Claro, esto siempre de la mano con un médico veterinario. El ambiente, que va a ir relacionado a que
No se vale tenerlos en las marquesinas, no se vale tenerlos en las azoteas, no se vale tenerlos descuidados en un patio o cuidando un predio baldío. Lo importante de aquí es ofrecer todo lo que enriquezca y recree este ambiente para que él pueda jugar, descansar, protegerse de las inclemencias climáticas, etc. En ese sentido, pues es muy delgada la línea en el que yo proveo lo que él realmente necesita y luego ya estoy proveyendo más cosas que implica humanizarlo. Entonces aquí la cuestión sería, ¿qué tanto Firulais necesita ese suéter? ¿Qué tanto necesita realmente esos lentes? ¿Qué tanto necesita zapatos? Entonces, todas esas cuestiones debemos comenzar hoy a preguntárnosla y ver qué tan necesario es todo lo que yo le estoy proveyendo para que él se encuentre realmente en bienestar de acuerdo a sus necesidades. El otro es la salud. Muchas veces las personas solamente vacunan contra la rabia. ¿Y qué onda con las otras enfermedades? Cuando estas varían de acuerdo a la zona geográfica en la que nos encontremos. Por ejemplo, no van a ser las mismas vacunas que nosotros estemos aplicando aquí en Ciudad de México respecto a las que se requieren en Veracruz o en otras zonas más tropicales. Esto va a variar en la zona geográfica, como bien les comentaba. Además, la desparasitación que tiene que ser cada 6 meses, tanto interna como externa, y muchas veces dejamos de lado esta parte de los dientes. A ellos también les pasan caries, ellos también tienen situaciones en encías, bien importante cuidar la salud mental de sus dientes. Y por otro lado, la esterilización, que ahorita la abordaré más a fondo. El comportamiento, respetar todas las actitudes propias de la especie y del individuo. Tenemos muchas quejas porque personas deciden adoptar reptiles esperando que sean cariñosos cuando no va de acuerdo a los comportamientos de esta especie. Son totalmente distantes, no crean este lazo como si lo crea un perro o a veces los gatos. Los reptiles no van por ahí y decidimos no informarnos, incluso someter al animal y a niños a este tipo de estrés en el que ocurren muchísimos accidentes. Entonces es importante considerar el comportamiento de cada animal que decidimos adoptar a nuestro estilo de vida. Y por último, el estado mental. El estado mental también va a ser importante y esto tiene que ir totalmente directo a que yo no debo de generar ninguna actividad que ocasione estados mentales negativos, como cuáles: dolor, frustración, estrés, etcétera. ¿Cómo puedo fomentarlo? No siempre es de manera consciente. A lo mejor yo no estoy haciendo esa actividad para crearle ese estado de ánimo, pero inconscientemente realizo actividades. Por ejemplo, a lo mejor yo llego y grito y no me doy cuenta que en el momento que estoy gritando el perro ya la está pasando mal o el gato. Entonces debo de ser muy empático con su lenguaje corporal que está expresando. En perros es más obvio que en gatos, pero también se puede observar y también con otras especies. Por eso es bien importante conocer al animal de compañía que estoy decidiendo integrar a mi vida. Ok, aquí voy con la importancia de la esterilización. Y esto no solamente aplica para perros mestizos, sino para aquellos que tienen pedigrí. ¿Por qué? En primera instancia, yo voy a prevenir, cuando decido esterilizar, que lo roben. ¿Cuántos de ustedes no conocen a alguien que le robaron a su perrito de raza? ¿Y cuál va a ser el destino de ese perrito de raza? Que lo ocupen como pie de cría. Esa es una de las cosas que yo evito cuando decido esterilizarlo, incluso si es de raza. La otra, que ande vagabundeando. Muchos se extravían debido a que están en busca de una hembra en celo. Peleas por apareamiento. Esto también pasa muchas veces durante los paseos y más si yo no estoy haciendo el uso adecuado de la correa. Tengo estas peleas y no solamente entre animales, sino también con personas. Entonces, para evitarme todos esos cuestionamientos, es importante también hacer la esterilización para que no sea por lo menos por apareamiento. Muchas veces en los parques caninos, que ahorita hablaremos de ellos, resulta que los llevan en celo y cuando salen de ahí las perritas ya vienen gestantes. Entonces, para evitar todo ese tipo de problemáticas, bien importante esterilizar o por lo menos no acudir a este tipo de parques cuando las hembras se encuentren en celo. Y enfermedades fatales. Lo que ustedes están viendo en este momento es hacia mi izquierda lo que es un útero sano y a la derecha un útero afectado por una enfermedad llamada piometra, que básicamente implica que se llena de pus. Y bueno, básicamente todas las hembras tienen un 80% aproximadamente de padecer esta enfermedad si no son esterilizadas. Y claro, el aumento de sobrepoblación que actualmente aqueja a nuestro país. Para que se den una idea de cómo va creciendo la población año con año, bueno, esto es lo que tiene una gestación de un perro, una capacidad reproductiva a partir de los 6 meses. Claro, esto varía de la raza y del individuo en particular.
y nos dice que apenas puede obtener en promedio entre 2 o hasta 3 camadas y de 1 a 8 crías. Entonces, suponiendo que esas crías sobreviven y todas se reproducen, tendríamos un crecimiento poblacional de hasta más de 500 individuos en 3 años, y a 4 estamos hablando de más de 2,000. La pregunta aquí es, ¿ustedes creen que hay hogar para esos 2,000 animalitos que van a nacer? Y muchas veces, aunque es más evidente el problema de situación de perritos en situación de calle, los gatos no se escapan. De hecho, hay una estadística que dice que por cada gato que ustedes ven, hay otros 5 y 7 que no están viendo por sus hábitos nocturnos. ¿Qué tienen los gatos que lo vuelve más problemático? Pues que ellos tienen una condición llamada poliéstricos. Quiere decir que tienen muchos estros en un año, es decir, celos. Estamos hablando de 5 aproximadamente, y esto tiene que ver con que las hembras tienen la capacidad de quedar gestantes mientras están lactando. Entonces no va a ser una condicionante como en humanos, que mientras lactan no van a quedar gestantes, aquí sí pasa. Entonces, en 3 años estamos hablando de más de 1,000 individuos, si esto lo trasladamos a 4 años estamos hablando de más de 20,000. Y el maltrato, el hecho de que yo esterilice voy a evitar un montón de maltrato. Esto es un estudio que hizo la PAOD en el 2018 y es un reflejo de las alcaldías donde hubo mayor denuncia. Esto no quiere decir que son las alcaldías que más maltratan, quiere decir que por lo menos ahí hay una intención de denuncia y está llegando a esas instancias. ¿Qué pasa con todo lo que está en gris que ni siquiera llega a denuncia? Es este desinterés que pasa de cuando vemos este maltrato y no lo estamos denunciando. Y lo que vemos a la derecha es un estudio que hizo la PAOD en 2021 de las denuncias que recibió y en qué porcentaje, dependiendo del tema. Y la mayoría es porque no les están dando de comer, porque hay agresiones físicas de las personas a los animales, no de los animales a las personas, y muchísimo abandono entre las 3 primeras. Ahora vamos a hablar de la importancia del uso de la correa. Ahorita ya nos hablaron un poco acerca de las sanciones que nosotros nos podríamos hacer acreedores si no lo ocupamos. Ojo, esto no es si yo quiero, esto no es si a mí me parece bien o no que mi perrito vaya con correa y collar. Está estipulado en la ley, tanto de protección a los animales como en la ley de cultura cívica, y es una regla que como sociedad tenemos que cubrir. ¿Qué prevengo cuando yo, de inicio, me gustaría decirles que no solamente basta con la correa y el collar, hay que ponerles una placa. Y si mi perrito tiene problemas para socializar, o ya sea con otros animales o con otras personas, un bozal bien importante de esta característica. Se llaman bozales de canastilla. ¿Por qué? Este bozal debe de cumplir 3 características. Sí, que no muerda, pero también debe dejarlo respirar y tomar agua. Si su bozal no cubre esas características, no es una herramienta adecuada. ¿Y qué bozales no? ¿O qué herramientas nosotros no recomendamos? Este tipo de collares. Yo sé que son como muy fomentados por los entrenadores, pero si ustedes no hacen un adecuado uso de este tipo de collares, que son llamados collares de castigo, lo único que van a provocar son afectaciones en la tráquea. Entonces no lo ocupen, por favor. Hay otras formas de hacer que entiendan de forma positiva sin utilizar el castigo como método. La otra es la ocupación de esos bozales. Como les decía, no los deja respirar bien ni tomar agua. Entonces la recomendación es que no los ocupen. La siguiente, por favor. ¿Y qué prevengo? Pues en primera, que se extravíe. En segunda, que ataque no solamente a otros perros o gatos, a fauna silvestre. ¿Cuántas veces no han sabido de perritos que terminan atacando ardillas, que terminan atacando a otras aves? En Chapultepec, el día a día es perrito atacando a patos. ¿Sale? Entonces son animales que no conocen o no ven en su día a día y por llamarles la atención o no saber qué onda, los atacan. La otra es que defeque por donde sea. Si yo lo llevo con la correa me voy a dar cuenta efectivamente dónde está orinando y defecando. Si yo lo dejo suelto, puede que me distraje y ya no me di cuenta qué pasó con esas heces. La siguiente es que a través de las heces y el ambiente se pueden contagiar de un montón de enfermedades. Por ejemplo, parvovirus y distemper. Si yo no hago esta onda de ponerle todas sus vacunas o de pronto se me pasó la vigencia y ya caducó la vacuna, se quedó desprotegido y al salir en el paseo olió heces que estaban contaminadas y ya se contagió. Entonces, ser muy conscientes en eso y de esta forma con la correa yo puedo evitar que vaya oliendo estas heces y esta orina. Y la cultura vial en nuestro querido México lamentablemente aún es deficiente.
Y si no respetan a las personas o a los ciclistas, tampoco están respetando a los animales de compañía. Entonces prevenimos un montón de accidentes, además de que recordarán que tenemos una zona sísmica pues bastante activa, y si nosotros no estamos a veces preparados para reaccionar ante estos fenómenos naturales, ¿qué podemos esperar de los animalitos de compañía? Entonces es otra forma de prevenir. Y bueno, ¿por qué es importante todo esto que les menciono? Porque México es un país megadiverso y esto implica que tenemos especies nativas, especies endémicas, especies exóticas y especies exóticas invasoras. Y es bien importante tener un adecuado manejo de todas ellas porque si no se nos pueden salir de control, y así sean consideradas especies exóticas e invasoras, también tienen sus derechos y sus propios manejos. No podemos simplemente llegar y exterminar. Y por si no lo sabían, las especies exóticas, dentro de las especies exóticas invasoras, tanto gatos y perros están dentro de esta lista, ¿sale? Y todo debido a los tutores irresponsables. Aquí la Ciudad de México todavía cuenta con 17 áreas naturales protegidas y 28 áreas de valor ambiental. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues que el área natural protegida todavía no tiene perturbación humana, mientras que en las áreas de valor ambiental ya hay antropización. Un ejemplo, el Sierra de Guadalupe es un área natural protegida y el bosque de Chapultepec es un área de valor ambiental. Ok, estamos hablando de que todavía tenemos que cuidar 2.254 especies de fauna que están dentro de este territorio que les menciono, y el hecho de que yo sea un tutor irresponsable y de pronto haya introducción de estas especies exóticas va a propiciar desplazamiento de la fauna nativa, también modificación en las redes tróficas, zoonosis, transmisión de enfermedades. Esta pandemia tiene muchísimo que ver con lo que les estoy comentando. Extirpación y extinción eventualmente de las especies, si estas poblaciones que no deberían de estar ahí siguen creciendo, y esto en muchas ocasiones también llega a tener impacto económico. Siguiente, por favor. Y vamos aquí a esclarecer un concepto bien importante. No es lo mismo un animal en situación de calle que un animal feral. Si ustedes están viendo animalitos que aún conviven con la sociedad, aunque no se les acerquen, porque a lo mejor les tienen miedo, pero todavía se alimentan de los desechos que nosotros generamos, o de los famosísimos alimentadores, bueno, estamos hablando de animales en situación de calle. Sin embargo, si estos animales ya tienen comportamientos diferentes, por ejemplo, que se juntan en manada, o que ya ni siquiera se alimentan de residuos humanos y cazan y ya se valen por su propia cuenta, ahora sí estamos hablando de animales ferales. Y quiero hoy también que nos vayamos con el chip de que así como ya no vamos a usar dueño, propietario y mascota, tampoco hoy vamos a usar el término plaga. Ahora estamos hablando de animales en conflicto con el humano. El hecho de que haya sobrepoblación y no nos guste, no quiere decir que podemos matarlos como a nosotros se nos dé la gana. Bien importante, nuestra conservación y cuidado no tiene que ir correlacionado con la estética. No solo porque me parezca bonito, yo lo cuido. Y no porque me parezca feo, se merece que lo maten de formas nefastas. Ya hay muchísimas formas de control biológico para evitar que estas poblaciones crezcan. Y si lo piensan, la gran mayoría de que las causas principales de que estos animalitos estén presentes en nuestras vidas es porque nosotros no estamos haciendo un buen manejo de nuestros residuos. ¿Cuáles son las causas de que haya estos animalitos en las áreas naturales protegidas y en las áreas de valor ambiental? Bueno, de entrada, la vigilancia es insuficiente. No tienen presupuesto suficiente para poder contratar al personal que esté vigilando quién entra o quién sale. La siguiente es que todavía hay cacería y extracción de especies. Si ustedes han tenido la oportunidad de darse una vuelta por Jamaica, hay muchísimos pajareros y probablemente esas especies casi certero que vienen de estas áreas naturales protegidas. También el abandono y extravío de animales por no usar la correa o por deslindarnos de la responsabilidad. Las jaurías, que como pueden observar en las fotografías de mi izquierda, pues son fotografías reales del bosque de Chapultepec. Es una jauría que ya está reportada allí y que ya ha tenido incidentes con personas y animales que están bajo tutela. Y en la parte de abajo lo que podemos ver es una población de gatos que está siendo alimentada por alimentadores que dejan pollo crudo. Entonces, hoy les hago una pregunta. ¿Qué pasa si yo dejo... ¿Qué enfermedad se transmite a través del pollo crudo? Salmonela, es correcto. Entonces, imagínense la propagación de especies debido a estos alimentadores. La siguiente, por favor.
Y bueno, también la agencia está promoviendo que no estemos dejando que los gatos salgan de casa, los gatos van dentro. ¿Por qué? Siguiente, por favor. Además de que se pueden enfrentar a un montón de enfermedades, el problema con ellos es que cazan muchísimo. No importa si están esterilizados o si comen perfectamente en casa. Esta es una fotografía de National Geographic de lo que un solo gato cazó en un año. Estamos hablando de 256 ejemplares, entre los que hay murciélagos, ardillas, aves, reptiles, etc. El efecto es tremendo. La siguiente. Exactamente, es parte de su instinto. Y bueno, siempre pasa mucho que defienden mucho que porque estos son regalos, ¿no? Y no quieren que estos animales salgan del ecosistema, pero en el momento que son parte del ecosistema también vamos a tener estos otros escenarios, que tampoco están nada padres. Y no queremos llegar a lo que hacen en países como Australia, que es el rifle sanitario, debido a el gran impacto que han tenido en el ambiente. Y bueno, hay un montón de cosas para hacer recreación con los gatos ahora, para evitar que salgan de casa y ellos sigan manifestando sus instintos de cacería. Y claro, la correa siempre ha sido opción si ustedes los acostumbran desde chiquitos. Y vámonos rápido con el manejo adecuado de heces, por favor. Entonces, tenemos una gran problemática por la cantidad de perritos que están en situación de calle. Estas son algunas cifras que tenemos. La siguiente. Y lo que van a ver a continuación es, bueno, esto es por las alcaldías, cómo está distribuida la población. La siguiente. Esto es más o menos el promedio que un animal mediano defeca y orina y la cantidad de heces que tenemos sin atención en la ciudad. Y que esto va por irresponsabilidad de los tutores principalmente. ¿Y qué pasa? Pues tenemos fecalismo. ¿Qué es el fecalismo? Cuando las heces se degradan a la intemperie y no hay un tratamiento adecuado y ocasionan un montón de cuestiones. Las siguientes, por favor. Entonces, pues sí, estas heces se van a deshidratar, se van a pulverizar, por acción de la lluvia se van a mezclar con el agua y con el suelo y con el viento se van a dispersar. Estamos hablando de que respiramos diariamente 50 toneladas aproximadamente de heces. Y van a ocasionar un montón de problemas y contaminación e enfermedades. Si un día amanecieron con conjuntivitis, esta puede ser la causa. Y bueno, ¿cómo hacerlo? Bueno, 2 recomendaciones para no alargarme más. La mayoría amarra la bolsa, no la amarren, por favor. Recuerden que las heces sueltan metano y el hecho de que ese metano se acumule provoca que exploten y ya no hay un manejo adecuado. Entonces las bolsitas no se amarran. La segunda, no ocupen cualquier bolsa. Tenemos en el mercado un montón de bolsas piratas. La recomendación es que sean o biodegradables certificadas o compostables. La siguiente, por favor. Las heces no sirven como abono, si tenían esa falsa creencia, las heces no sirven como abono, necesitan un tratamiento de composta para que eventualmente puedan regresar a fertilizar el suelo. Y las recomendaciones es que pueden usar papel higiénico, esta palita recogedora o bolsitas biodegradables o compostables. Y la otra es que si vamos en vía pública, estas heces se pueden depositar en coladeras circulares, bien importante, porque si lo hacen en las cuadradas solamente se van a acumular. Entonces tienen que ser circulares porque son las que tienen corriente. Y por último, la recomendación es que no confundan el paseo como un método de que él tiene que defecar afuera. Él debería de hacer sus necesidades en el hogar y el paseo debería servir únicamente como recreación. Creo que se ha confundido esta práctica porque la gran mayoría lo que hacemos es sacarlos para que orinen y defequen y no. Debería de ser un momento de recreación humano, animal de compañía. Y la orina, no se olviden, ¿vale? Esto también se limpia y más en monumentos históricos como lo es la Conchita. Muchas personas cometen el error de hacerlo con cloro, de esta forma se fija, no lo hagan con cloro, háganlo con limpiadores enzimáticos, así lo encuentran en el mercado. Sin hacer promoción, el más conocido es Vanish. Es un limpiador enzimático que ustedes pueden poner en un atomizador mitad agua, mitad Vanish, por ejemplo, o cualquier limpiador enzimático y lo rocían directamente en la orina. ¿Qué va a hacer? Que estas enzimas van a degradar los compuestos que son responsables del olor y además van a neutralizar el pH. De esa forma ya no se van a estar desgastando los monumentos. Y la última recomendación en este tipo de zonas públicas es que no liberen especies y tampoco las alimenten, por favor. No es su responsabilidad alimentar a la fauna silvestre. Ellos tienen totalmente la capacidad de buscar su propio alimento. Y ojo, las palomas, los patos no comen pan y las ardillas no comen cacahuates. Lo único que ustedes están haciendo es generar un impacto y una modificación en las redes tróficas. Y si han visto aumento de estas poblaciones,
pues responsabilidad de las personas que están alimentándolos. Entonces, nuevamente, si les interesa, tengo la bolsita para que puedan escanear el código QR, la voy a dejar en ese sitio, y también folletitos de la Agencia de Atención Animal, por si tienen alguna duda. Y por último, les agradezco su atención y les dejo mi correo. Cualquier duda que tengan al respecto, con mucho gusto les contesto. Muchísimas gracias.